Hola, vengo con la solución del problema 2 del día 5 a 7. Un problema hidrostática del principio de Arquímedes. Pueden leer el enunciado, pausar el video, pero lo importante es que para empezar vamos a definir las variables eh, antes de empezar los cálculos más fundamentales. Primero, notar que la altura, eh, bueno, la sección transversal es una constante A y la altura es 20 centímetros. ¿Ya? Notar que este cuerpo, este cilindro penetra en el agua, que es el fluido que está en la parte inferior, ya que el aceite, que es eh, menos denso, queda arriba del agua. ¿Sí? Entonces, esta penetración en el agua es de una altura h sub 1, que está acá. ¿Ya? Tengo un h sub 1 y además la altura sumergida en el aceite, que es el fluido superior, va a ser h sub 2. El cilindro no sobresale el aceite, ¿sí? Está completamente cubierto por aceite, como indica acá. Entonces, eh, sabemos que no está sobresaliendo el aceite, pero toca el agua y la suma de estas alturas sumergidas en ambos fluidos tiene que ser evidentemente igual a H mayúscula, ¿sí? Por lo tanto, H mayúscula es H1 más H2. Vamos a dejar para después el asunto de esto, que quiero expresar una variable en función de la otra, h2 es igual a h mayúscula menos h1, eso lo voy a usar después. Bueno, pero acá lo que importa es lo siguiente, que hay que calcular el peso del cilindro. ¿Sí? El peso del cilindro actúa, como sabemos, hacia abajo y depende de la densidad, evidentemente, del cilindro. Obvio. Entonces, ¿qué tengo? Que el peso, pongámosle, le voy a poner P minúscula del cilindro, es igual a la masa, ¿sí? Por G. ¿Cómo calculo la masa? Tengo varias expresiones para masa, pero la importante es la que relaciona densidad. Tengo que la densidad del cilindro es la masa que estoy buscando, que pretendo agregar acá a esta ecuación de peso, ¿ya? Partido por el volumen del cilindro. Pero también sé que el volumen del cilindro es conocido porque tiene una sección transversal constante de valor A mayúscula y una altura que es H mayúscula. Por lo tanto, el volumen del cilindro es A por H. Ahora, despejando el valor de la masa respecto a densidad ρ sub c, por, que es la densidad del cilindro, por la sección transversal A mayúscula, por la altura H mayúscula, tengo una expresión para la masa que está en función de valores conocidos. Esto es muy importante para los ejercicios, muy importante. Todo tiene que estar en función de cosas que den acá en el enunciado, ¿ya? Por lo tanto, si me dan estos valores, me conviene encontrar una masa M que esté en función de ellos. Tengo el peso del cilindro, que es igual a ρ sub c por A por H, por G. ¿Ya? Esto es lo mismo que mg. Mg, si es un peso. Estoy calculando un peso nomás. ¿Ya? Entonces tengo el peso que actúa hacia abajo, que depende de la densidad del cilindro, y además tengo lo siguiente, que puedo sustituir. Puedo sustituir el valor de ρ sub c, que es 0,85, H mayúscula, que es 20, y G y A se pueden dejar tal cual porque de ahí vamos a ver qué pasa, ¿sí? Lo importante es esto, es que el peso del cilindro es igual a 0,85 por 20 por GA. Y esto es igual a 17GA. Ahora, ¿qué puedo ver? Puedo calcular el empuje, ¿sí? Hay un empuje que es del agua, que actúa sobre el volumen sumergido en el agua, y otro es como, sí, digamos que es como un empuje, pero es del aceite que actúa sobre el volumen sumergido en aceite. ¿Ya? Entonces tengo B1 igual a ρ1 por G por A por H.
H1. ¿Sí? De aquí tengo que este vale la densidad 1, que es la del agua, es 1,00 por G por A por H1. Y además tengo 2, que es la densidad del aceite por G por A por H2. Y este vale 0,75 GA, pero este H2 lo voy a expresar en función de H1, que es lo que hice aquí al principio, que es esto. Porque quiero trabajar con una sola de las variables, porque son muchas. Entonces, H2 lo reemplazo por 20 menos H1. Listo. Ahora, ¿cuál es la ecuación de equilibrio? O sea, la condición de equilibrio por el principio de Arquímedes es que para que el cilindro esté flotando en reposo, la suma de estos dos empujes, o sea, de estas dos fuerzas, no sé si está bien decirle empujes, porque entiendo que empuje es como la fuerza que actúa solamente hacia arriba, ¿ya? Pero la suma de estos empujes tiene que ser igual al peso, ¿sí? Por lo tanto, el peso del cilindro tiene que ser igual a V1 más V2. Ahora, sustituyendo, tengo que tengo la expresión para el peso, que era, me parece que 0,85 por 20, que era 17 por G por A, es igual a B1, que es 1 por G por A por H1, más 0,75 por G por A por 20 menos H1. ¿Sí? Entonces, se puede ahora cancelar G y A. ¿Ya? Por eso no quise reemplazar. Puedo cancelarlo acá, y se va acá, y se va acá. Entonces me queda que tengo 17 igual a H1 más 0,75 por 20 menos H1. Para H1 entonces, desarrollando el lado derecho, me quedaría 17 igual a H1 más 15 menos 0,75 H1. 1 menos 0,75 es 0,25 H1. 17 menos 15 es 2. Y 2 dividido en 0,25 es 8. Este es el valor de H1. H1 es igual a 8 centímetros. Estamos trabajando con estas unidades. ¿Ya? Ahora, calcular H2 es fácil porque habíamos expresado que H2 era igual a H mayúscula, que es 20 centímetros, menos H1. Por lo tanto, H2 tiene que valer 12 centímetros. ¿Ya? Bueno, notamos que H1 y H2 son positivos. O sea, el cilindro toca ambos fluidos. ¿Ya? Son dos. Tengo, a ver, H1 mayor que 0 y H2 mayor que 0. ¿Sí? Por lo tanto, está en ambos fluidos el cilindro. ¿Sí? Los toca a ambos, al agua y al aceite. Además, la densidad del cilindro, que es 0,85, está entre las densidades de los fluidos. ¿Sí? O sea, la densidad del aceite es menor que el 0,85, que es la densidad del cilindro. Recordemos que 0,75 es la densidad del aceite. Y esta es menor que 0,85 y 0,85 es menor que la del agua, que es 1. ¿Ya? Y esta condición es necesaria para que flote en la interfase este cilindro sin irse al fondo y tampoco flotando sobre el aceite. ¿Ya? Es bien necesario. Y respecto a la comprobación numérica, igual es bien sencilla. Entonces lo que me pedían en esta parte era la altura H1, ya la sacamos, que es 8 centímetros. La altura H2,
que es 12 centímetros. Y ahora tenemos que ver la parte C3, perdón. ¿Qué pasa si el cilindro tuviese una densidad Rho sub C 0,65? Menor que la del aceite. Bueno, eso es como bien intuitivo, o no tanto, depende. Pero en ese caso el cilindro flotaría sobre el aceite, ¿sí? Que es lo que dijimos recién. Lo que dijimos recién es esto, que la densidad del aceite es menor que la densidad del cilindro, es menor que la densidad del agua, ¿ya? Por eso se mantiene entre estas dos fases, se mantiene en la interfase. El cilindro está ahí, flotando, ¿sí? Esto es aceite y esto es agua, ¿ya? Ahora, si el cilindro tiene una densidad menor que la del aceite, el cilindro está acá, Rho sub 2 le voy a poner, o Rho sub 3, porque es la parte 3 del problema. Si es menor, el cilindro entonces flota sobre el aceite, ¿sí? Aquí está el agua, aquí está el aceite, el cilindro estaría acá, ¿ya? ¿Y sobresaldría la superficie? Sí. De hecho, esta condición, en esta condición hay una altura H1 que sobresale a la superficie y una altura H2 en la que está inmersa. Ambas suman H mayúscula. Pero esta altura que emerge puede calcularse y se puede resolver con algún dato adicional, ¿sí? El problema original no está entregando nada, pero intuitivamente lo que hay que contestar, que es una variante como para pensar, es bien opcional, es el hecho de que si mi densidad es menor a la menor de las densidades, lo que voy a tener es que el cilindro o el cuerpo que está sumergido va a empezar a flotar y sobresale a la superficie. Eso es.